En el aeropuerto Tolmachiovo de Novosibirsk se desarrolló una verdadera historia de detectives. Imagínense, dos migrantes que trabajaban en una mina de oro en la región de Irkutsk deciden jugar al gran golpe. Roban parte del metal precioso y apenas terminan su turno, se dirigen a Novosibirsk. El plan era simple, tomar un avión y desaparecer para siempre de Rusia con el botín. Pero aquí está el problema. La policía de transporte no duerme. Durante la inspección de las maletas, algo les puso en alerta. Al parecer, un ojo experimentado notó que el asa del equipaje era sospechosamente masiva y en la lata de café dentro de la maleta había algo claramente más pesado que café instantáneo. Así que los empleados decidieron verificar sus sospechas y descubrieron el oro y la plata escondidos. 2 kilogramos de metal precioso son aproximadamente 4.4 libras, y el valor del botín es de más de 16 millones de rublos o alrededor de 175.000 dólares. Una suma impresionante con la que se podría comprar una casa lujosa o varios automóviles de lujo. Pero ahora la única vivienda que les espera a los criminales son las celdas del centro de detención. La policía ya ha iniciado un caso penal y los detenidos enfrentan hasta 5 años de prisión. Su plan fracasó, pero este caso es solo uno de muchos. No hace mucho, en el mismo Tolmachevo, un hombre intentó sacar de Rusia 32.000 dólares en efectivo. El intento fracasó y ahora su billetera enfrenta un golpe serio. Una multa de hasta 10 veces el valor de la mercancía de contrabando. Vaya viaje resultó ser. Parece que el aeropuerto Tolmachevo se está convirtiendo en una verdadera trampa para los contrabandistas. Es posible que alguien más esté intentando hacer algo similar en este momento. Esperemos que la policía de transporte esté alerta. Bueno, seguimos adelante. Moscú, aeropuerto de Sheremetyevo. Aquí, entre miles de maletas, una se destacaba por su carga muy específica. Dentro había un ave rapaz viva, cuyo valor en el mercado negro alcanza los 50.000 dólares. Es un halcón gerifalte, un halcón rarísimo que en Rusia está en peligro de extinción. Y este ejemplar en particular ya casi había volado al extranjero. Pero, afortunadamente para el halcón, en el último momento los servicios especiales frustraron los planes de los contrabandistas. La detención ocurrió de manera fulminante. Uno de los delincuentes, que un momento antes repartía sobornos con confianza, de repente se dio cuenta de que las bromas habían terminado. La FCB se hizo cargo del caso. Varias personas fueron detenidas, entre ellos los cargadores que discretamente metían maletas con mercancía ilegal en los contenedores. El esquema es astuto. El equipaje se enviaba en un vuelo, pero no existía un pasajero con boleto. Así, el equipaje volaba a otro punto del mundo, donde los destinatarios lo recogían. Sin embargo, esta vez todo salió mal. Los guardias fronterizos ordenaron a la tripulación del avión que se dirigía a Ereván detener el movimiento. Mientras los pilotos esperaban más instrucciones, se abrió el compartimento de equipaje y allí, entre las maletas, encontraron una jaula. Dentro de ella, un magnífico halcón, cuyo hábitat natural se encuentra en algún lugar de Chukotka o Kamchatka, a 7.000 millas de aquí. Pero ¿cómo pudo un ave así convertirse en objeto de contrabando? El hecho es que en el Medio Oriente, a donde se dirigía el vuelo, la caza con halcones es un signo de lujo, accesible solo para las personas más ricas. Y los halcones son ayudantes especialmente valiosos, ya que no solo son rápidos, sino relampagueantes. Esta ave es capaz de alcanzar velocidades de más de 180 millas por hora. Después del intento fallido de contrabando, esta rarísima ave deberá pasar por cuarentena y recuperación. Si el control veterinario no detecta problemas, será devuelta a la naturaleza. Pero aquellos que intentaron robarla enfrentarán otro camino, directamente tras las rejas. Los contrabandistas enfrentan hasta 7 años de prisión. China, ciudad de Shenzhen. Un día normal en la aduana del distrito de Futian. Pero de repente un pasajero llama la atención del personal. El hombre, por decirlo suavemente, camina de manera inusual. La espalda recta, las rodillas no se doblan, los movimientos son restringidos. Como si no fuera un humano, sino un robot. Naturalmente, los experimentados aduaneros inmediatamente entienden que aquí hay algo sospechoso. La inspección habitual del equipaje no revela nada, ningún objeto prohibido. Pero cuando el pasajero pasó por el detector de metales, se activó la alarma. Quizás este detector de metales nunca había estado tan acertado. Se le pidió al ciudadano que se quitara la ropa exterior, y aquí se revela un verdadero milagro de la ingeniería. En la interpretación china, por supuesto, ante los aduaneros apareció una persona literalmente envuelta en smartphones. 94 iPhones. Eso es casi 20 libras de electrónica. Cada uno de ellos estaba pegado al cuerpo con cinta aislante, formando algo así como un chaleco antibalas. Los paquetes con teléfonos ajustaban firmemente el pecho, la espalda, las piernas, e incluso los brazos. No es de extrañar que el andar del joven fuera muy ridículo. ¿Cómo se le pudo ocurrir tal idea? El hecho es que el contrabando de gadgets en China es un negocio que prospera, a pesar de la disponibilidad de modelos oficiales. En el mercado negro, los smartphones robados se venden rápidamente y la reventa puede generar enormes ganancias.
Este hombre del iPhone claramente esperaba hacer una fortuna, pero, por desgracia, su propia imprudencia lo traicionó. Es irónico que un smartphone moderno pese no más de 7 onzas, pero si te atas 94 de ellos, es imposible ocultarlos. Las autoridades chinas todavía luchan contra este tipo de contrabando. Pero por cada medida de las autoridades, los contrabandistas inventan algo nuevo y el ciclo se repite. ¿Será que alguien inventará algo aún más loco? Aeropuerto Sheremetyevo, un día normal, cientos de pasajeros. Miles de maletas. Y una persona que decidió que la mejor manera de abordar el vuelo era viajar como equipaje. Un joven, claramente bajo los efectos del alcohol, se acerca al transportador de equipaje. En lugar de ir al mostrador de facturación, simplemente salta a la cinta transportadora en movimiento y se embarca en un viaje. Al principio intenta correr por el transportador, pero la gravedad y el alcohol son cosas incompatibles. Pierde el equilibrio, sus zapatos se salen de sus pies y al final se rinde. Pero lo más interesante estaba por venir y desafortunadamente no quedó registrado en la cámara. La cinta transporta al hombre a la zona de clasificación de equipaje, donde las maletas se escanean antes de cargarlas en los aviones. Y aquí se descubre que nuestro equipaje no cumple con las dimensiones estándar. El hombre queda atascado en el escáner de rayos X como si fuera un paquete de tamaño excesivo. Ya no puede salir por sí mismo. El servicio de seguridad acudió en su ayuda. Pronto llegaron al lugar otros empleados del aeropuerto. El viajero borracho probablemente esperaba un boleto para clase ejecutiva, pero en su lugar recibió un boleto directo y sin retorno a la comisaría de policía. Los aduaneros chinos han visto mucho a lo largo de su carrera, pero un hombre que intentó ingresar al país con más de 100 serpientes en sus propios pantalones ya está más allá del bien y del mal. El 10 de julio de 2024, el ya conocido punto de control de Futian, ubicado en la frontera entre Hong Kong y China continental. Un pasajero bastante normal camina por el corredor verde, seguro de que nadie le hará preguntas innecesarias. Pero los aduaneros se dan cuenta, el hombre se comporta de manera extraña. Está nervioso, y su forma de caminar es tan cautelosa como si estuviera realizando un truco mortalmente peligroso. Las sospechas aumentan y envían al hombre a revisión. Y aquí es donde comienza lo más interesante. En los bolsillos de los pantalones del inspeccionado encuentran 6 pequeños paquetes envueltos con cinta adhesiva. Los empleados los abren y se sorprenden enormemente. Dentro de los paquetes hay serpientes retorciéndose. La escena no es nada agradable, para ser honesto. Un total de 104 reptiles vivos, de todos los colores y tamaños. Rojas, rosadas, blancas. Algunas de las serpientes pertenecen a especies raras que nunca se han encontrado en la naturaleza en China. ¿A dónde las llevaba el hombre? Probablemente al mercado negro. China es uno de los mayores centros de comercio de animales exóticos en el mundo. Las serpientes raras pueden valer miles de dólares aquí. Por eso, decenas o quizás cientos de ciudadanos chinos se dedican a actividades ilícitas como el contrabando. Pero nuestro caso tiene un solo resultado. Toda la carga viva fue confiscada, el contrabandista detenido y ahora tendrá que responder ante la ley. Aeropuerto de Krasnodar. Un día normal, pasajeros normales y un equipaje muy inusual. Un ciudadano de Uzbekistán pasa por el corredor verde con contenedores de plástico. A simple vista, nada sospechoso, pero cuando los aduaneros miran dentro, sus ojos se abren mucho porque en los contenedores hay 2 leopardos y un tigre de Bengala blanco. Estos pequeños no son juguetes de peluche, sino depredadores vivos que tienen entre mes y medio y 2 meses y medio. Recién habían sido separados de su madre y estaban demasiado débiles para incluso beber leche por sí mismos. Pero lo más aterrador, encontraron catéteres en sus patas. Al parecer, el contrabandista les administró un sedante para que los cachorros no hicieran ruido durante el vuelo. El delincuente planeaba sacarlos de Rusia sin ningún tipo de documentos. Claramente esperaba que los adorables cachorros no llamaran la atención. Pero, afortunadamente, el intento fracasó, y ahora el desafortunado contrabandista enfrenta hasta 7 años de prisión y una multa de 1 millón de rublos. ¿Y qué pasó con los animalitos? Fueron enviados al zoológico de Krasnodar, donde los especialistas seguramente restaurarán sus fuerzas. Aeropuerto, Vnukovo. Flujo de pasajeros, maletas, preguntas rutinarias de los aduaneros. 2 hombres pasan por el corredor verde, declarando que llevan exclusivamente efectos personales. Pero sus bolsas parecen demasiado llenas. Los inspectores deciden revisar el equipaje. Abren una bolsa, cigarrillos. Abren la segunda, más cigarrillos. La tercera, adivinen. Al final, los aduaneros contaron más de 2.500 paquetes. Un verdadero almacén móvil de tabaco. Estos cigarrillos fueron producidos en Armenia, pero no tienen las marcas fiscales rusas. Lo que significa, estamos ante un caso de contrabando. Y como se descubrió en el transcurso del caso, el lote está valorado en más de 1,5 millones de rublos. Ahora, estos empresarios enfrentan hasta 10 años de prisión. Porque según las leyes rusas, la importación ilegal de productos de tabaco es un delito grave. Así es como un viaje fallido a Moscú puede convertirse para ellos en un largo viaje a lugares no tan lejanos.
Imagínese, un día normal en el aeropuerto, los pasajeros pasan el control y las maletas a través de la máquina de rayos X. Parece que no hay nada inusual, pero de repente en la pantalla aparece una imagen que dejó a los empleados en shock. Dentro de una de las maletas había un niño pequeño. Esta historia ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos en 2012. Una pareja egipcia decidió que la mejor manera de llevar a su bebé de 5 meses era simplemente esconderlo en el equipaje. ¿La razón? El niño no tenía visa y los padres no querían esperar a que se procesara. Decidieron que podían simplemente eludir el sistema, literalmente. Pero aquí está el problema. Los escáneres en los aeropuertos no es un juguete. Utilizan rayos X y exponer a un bebé a ellos es, por decirlo suavemente, una muy mala idea. Cuando el personal del aeropuerto sacó al bebé de la bolsa, afortunadamente estaba bien. Pero sus padres no lo estaban. Fueron detenidos y acusados de contrabando y de poner en peligro la vida del niño. Así que, si de repente te parece que la burocracia es larga y tediosa, solo recuerda, es mejor pasar 2 días esperando una visa que 2 años en procedimientos judiciales. Es notable que este no sea el único caso de transporte de niños. En noviembre de 2018, en Dubái, se encontró una bolsa que contenía otro bebé vivo. Junto con el bebé en el equipaje había cosas necesarias para el vuelo en avión. No se pudo identificar a los padres del bebé. Además, hay una versión que sugiere que el bebé fue dejado en el aeropuerto por personas completamente ajenas. Según datos no oficiales, los delincuentes que lo secuestraron en Pakistán intentaron transportar la bolsa con el bebé al extranjero. Gracias a la vigilancia del personal de seguridad, se logró prevenir el crimen y salvar al bebé. El bebé fue sacado de la bolsa junto con otras cosas que estaban allí. Después de eso, el bebé fue examinado. Resultó estar completamente sano. Actualmente está a salvo y su vida no corre peligro. El bebé parecía tener alrededor de 5 meses. Sin embargo, no se especifica cuándo exactamente encontraron al bebé. Esperemos que los niños encontrados estén bien. Sigamos adelante. Hoy hablé sobre diferentes cargas en el equipaje. Algunos casos parecían divertidos, otros espeluznantes. Pero lo que ocurrió en Liverpool definitivamente merece ser la base para el argumento de una comedia negra. Imaginen, en el mostrador de facturación hay una mujer, junto a ella, su esposo anciano, en una silla de ruedas, con gafas oscuras. ¿Un tranquilo viaje familiar? No del todo. A los empleados del aeropuerto les preocupó que el hombre no se moviera, y, como resultó, no era sin razón. Estaba muerto. Al menos, la muerte ocurrió hace 12 horas. La mujer y su hija afirmaban que él estaba vivo cuando se dirigían al aeropuerto. Bueno, sí, se veía pálido, pero eso no significa que estuviera muerto, declaró indignada la hija. Sin embargo, los médicos confirmaron que el hombre había fallecido mucho antes de su llegada. La policía detuvo a las familiares por intentar transportar a una persona fallecida sin notificar a las autoridades. Más tarde fueron liberadas bajo fianza. Pero la pregunta quedó, ¿fue un intento desesperado de evitar la burocracia? ¿O un plan fallido para ahorrar en el transporte del cuerpo? Imagínese, va caminando por el aeropuerto, tratando de llegar a su vuelo, y todo a su alrededor pasa tranquilamente por el control. Pero de repente una persona atrae demasiada atención. No se ve como los demás. ¿Por qué? Porque debajo de su abrigo esconde un chaleco antibalas y lleva pantalones de material ignífugo. No es solo una apariencia llamativa, es una señal clara de que algo no está bien. El personal de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles, al descubrir esto, comenzó una revisión minuciosa. Lo que encontraron en el equipaje de este hombre extraño los dejó en shock. Yunda Juan Harris, un ciudadano estadounidense de origen chino de 28 años, intentaba llevar a bordo del avión cuchillos, varias porras y esposas. Pero eso no es todo. El hombre llevaba consigo bolsas de polietileno que normalmente se usan para transportar cuerpos. También se encontró una granada de humo en el escondite del hombre. ¿Qué planeaba hacer con este arsenal y cómo logró pasar? ¿El control de seguridad primario? Todo esto seguirá siendo un misterio. Fue muy afortunado que finalmente prestaran atención al hombre. Es muy posible que sus intenciones no fueran pacíficas y que a bordo del avión pudiera haber hecho cualquier cosa. Se presume que el hombre estaba de camino desde Japón. Como descubrieron los investigadores, todas las acciones del joven para transportar el arsenal fueron cuidadosamente planificadas. Como resultado, Harris fue responsabilizado por el transporte de cargas peligrosas. No está del todo claro cuáles eran los motivos detrás de este extraño comportamiento, pero una cosa es evidente. No era simplemente un pasajero al azar, sino un potencial criminal, impredecible y peligroso.